rápidamente. Bueno, hace un tiempo que el pastor me llamó y me dijo, prepárate, prepárate, prepárate. Y no sabía para qué. Y bueno, después me dijo que tenía que dar la palabra. Y en ese momento estaba contento y a la media hora ya estaba nervioso. Así que le doy gracias al Señor porque en este tiempo tuve la oportunidad de poder conectarme más con Él, tuve la oportunidad de poder hablar más con Él, más oración, más intimidad. Y, y ahora sí llega un momento en el que valoras mucho la palabra cuando da el pastor, porque uno cree que es fácil a veces predicar o preparar una palabra y como le comentaba a mi esposa, como le comenté hoy a Marisa, me costó muchísimo, muchísimo. No, no sentía la voz del Señor hablándome como antes, y hasta hace un par de semanas que estaba indeciso y bueno, en un momento eh, tuve la oportunidad de preparar también para los jóvenes. El día sábado hablé con los chicos sobre la identidad y cuando hablaba con los chicos sobre la identidad les preguntaba qué significaba, les comentaba un poco que la identidad que nosotros tenemos que tener es la misma que el Señor tuvo, que a veces es muy difícil tener paciencia, tener amor. Eh, Eran los rasgos y las características de las personas hacia otros. Y me puse a pensar sobre eso y hablaba con los jóvenes sobre la identidad y hablaba sobre lo maravilloso que es el Señor, que a pesar de que Él nos creó, nos dio, nunca me sale la palabra, libre, a ver si albedrío, bueno, no me sale nunca, nos dio eso. O sea, el Señor dijo, hagan lo que quieran, y uno a veces le cuesta como padre permitirle a los hijos que hagan lo que quieran. El Señor permitió eso y lo permitió por algo, para que nosotros realmente tomemos la decisión de ser hijos de Él. Y bueno, cuando hablaba con los jóvenes, en un momento en mi casa, volví a abrir la Biblia para buscar lo que tenía que dar hoy. Y en un momento leyendo, bueno, mi señora se va a acordar, me levanté y dije, no puede ser lo que acabo de ver. Era como que se me abrió, bueno, no sé cómo explicarlo, pero fue algo muy, muy fuerte y no, lo tengo que compartir porque era eso. Primero quiero compartirles en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Lo busco. Ahí está. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Era el pasaje principal que compartí con los jóvenes de 1 de Timoteo. De decir que no tengan en poco la juventud. De que muchas veces el joven trata de buscar la identidad en las cosas del mundo, en las redes sociales, en lo que nos rodea en el mundo. Pero el Señor quiere que no tengamos en poco nuestra juventud, sino que seamos ejemplo, testificar con el ejemplo. Y al mismo tiempo, esa palabra me llevó a leer algo que fue lo que me marcó. Y ahí es donde voy a compartir con ustedes lo que me pasó durante la semana. Quiero que vayamos y lo busquemos a Lucas capítulo 15, versículo 11. Esta parábola creo que la conocen todos, es la del hijo pródigo. Cuando lo encuentren me dicen amén. Amén. Bueno, lo leemos. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de las ciudades de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre
de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned el anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y todos nos basamos en el hijo que se fue. Pero a mí me tocó el mayor, el hermano mayor. Durante mucho tiempo fui el hermano mayor. Durante mucho tiempo fui el que no entendía a las personas que se apartaban, no entendía a las personas que se iban, no entendía a las personas que dejaban la iglesia. Y antes de esto hay dos parábolas que son de la oveja perdida y de la moneda perdida, que si la leemos juntas después se entrelazan perfecto con lo que el Señor quería enseñar, porque el Señor estas parábolas se las daba a los fariseos, que eran estudiosos de la palabra. ¿Por qué digo que fui el hermano mayor? Porque por mucho tiempo fui a la iglesia, estaba en la iglesia, pero estaba alejado de Dios. Y ustedes van a decir: ¿fuiste a la iglesia? Sí, estaba, me congregaba, iba a una iglesia, formaba parte de un ministerio, pero estaba alejado de Dios. Y me sentí el hermano mayor por mucho tiempo. Y en un momento el Señor me habló con la identidad. ¿Pero por qué? Porque le pedí que me revelara mi identidad. Cuando hablaba con los jóvenes de la identidad, en un momento le dije: Señor, y ahora revelame cuál es mi identidad. Porque en este momento, ¿cuál es mi verdadera identidad? Aquí vemos la historia y los dos estaban alejados de Dios. Uno, aunque vivía con él, estaba alejado del Padre, y el otro se fue. Cuando pasó el tiempo, y aquí viene mi testimonio, que realmente me sentí el hermano mayor, de la noche a la mañana me sentí el hermano menor, el que se fue. Ansiaba tanto servir al Señor con lo que sabía que en un capricho, desesperación, necesitaba y quería una computadora. Necesito una computadora, quiero la computadora. Y tomé malas decisiones, pero conseguí la computadora. Y después, cuando comencé a alejarme del Señor, y aquí es donde lo vamos relacionando, yo le pedí al Señor mi herencia. Señor, dame mi herencia, como le pidió al hermano menor. Dame mi herencia, la quiero. Señor, no sé si me la dio o no, pero compré la computadora. Y cuando pasó el tiempo de que me fui alejando de Dios, dejé de usar eso, dejé de usar lo que el Señor me había dado, la capacidad, el talento, los dones, lo dejé de usar para el Señor y lo empecé a usar en el mundo. De la noche a la mañana la computadora se rompió, inexplicablemente. Perdí con lo que realmente le quería servir al Señor, lo perdí.
Aquí el hermano decía que el hijo menor, perdón, que se fue, decía que los hermanos, que los siervos tenían más cosas en la casa del padre, y me empezó a pasar lo mismo. Veía que en otro lado se compraban más cosas y yo seguía ahí con eso, hasta que en un momento, bueno, me alejé del todo del Señor, dejé el ministerio. No fueron mucho tiempo, fueron un mes más o menos. Iba a la iglesia, pero no tenía a Dios, hasta que crucé por esa puerta. Crucé por esa puerta como hizo el hijo pródigo, diciendo: Padre, he pecado contra el cielo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entré por esa puerta diciendo que no era digno de ser llamado su hijo. Entré por esa puerta diciendo, hasta diciendo un momento: ¿qué hago aquí? ¿Cuál es tu propósito con mi vida? Con todo lo que había hecho, con todo lo que realmente sabía que tenía que hacer y no lo había hecho. Y ahí es donde la palabra se cumple. El Señor me dio vestiduras nuevas. El Señor volvió a poner el calzado en mis pies. El Señor restauró primeramente mi familia, restauró mi vida. Y en una parte de la palabra, mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y ahí es donde vi realmente quiénes eran los que se empezaron a regocijar cuando volví. Pero no porque volví a una iglesia física, sino porque realmente volví a Dios. Porque por mucho tiempo fui a una iglesia, pero no tenía a Dios. ¿Y por qué digo del hermano mayor? Porque también tuve a mis hermanos mayores que se enojaron porque volví. Y en su momento no me importaba, porque las personas que me rodeaban estaban felices. Y cuando las personas que te rodean te demuestran la felicidad, te demuestran el amor, te demuestran lo que por mucho tiempo no te dieron, no te importa lo que diga tu hermano mayor, porque la enseñanza va para los dos. ¿Por qué digo que fui el hermano mayor también? Porque en otros casos hubiera actuado como él. Hubiera dicho: sí, también te sirvo, si vengo todos los fines de semana, si nunca falto. ¿Por qué este sí, por qué este no? Y lo hubiera cuestionado al Señor. Y la última parte que dice: era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Y el era necesario, con mi esposa lo tuvimos marcado mucho tiempo. Era necesario sufrir, fue necesario llorar, fue necesario cambiar, fue necesario soltar, fue necesario muchísimas cosas. ¿Y cómo le pedí al Señor que me revelara la identidad? A través de la palabra. Y en un momento, me acuerdo la primera vez que entré, miré el versículo que está arriba, Romanos 8:28. Y lo primero que le dije a mi esposa, digo: ese versículo no dice algo como de bienvenida para alguien. Uno lo ve y no es como normalmente los versículos que te dan bienvenida. Y hoy lo entendí el versículo. En estos días que lo tuve lo entendí. Romanos 8:28, no sé si lo tiene Leo. Bueno, lo tienen ahí arriba. Mi hijo lo sabe de memoria y me lo dice todo el tiempo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y mi propósito era seguir predicando, seguir hablando del Señor. El propósito que tenemos es hablar de Dios. Mucho tiempo creí que mi propósito era pasar letras, hacer videos. Y eso es un talento que el Señor me dio. No es el propósito es este. El propósito es seguir hablando de Él. El propósito es dar mi testimonio. El propósito que el Señor tiene con nuestra vida, con todos, es que a pesar de que crean que
no saben o que les cuesta hablar o que les cuesta memorizarse versículos, tienen que testificar y revelar su identidad y pedirle al Señor que les revele la identidad. Y hoy mi identidad es esa, la de un hijo de Dios, la que a donde va, aunque no soy perfecto, tengo mis errores, pero a donde voy trato siempre de hablar del Señor. Y hoy quería compartirles esto, porque muchas veces el testimonio habla mucho de uno. Uno a veces escucha testimonios de personas que pasaron muchísimas cosas. Y vos decís, wow, mira por todo lo que pasó y sigue ahí. Y sigue luchando y sigue firme. Y a veces por una mínima cosa queremos dejar lo que el Señor tiene para nosotros. Y hoy los aliento, hermanos, a que primeramente le pidan al Señor que les revele la identidad, así como se la pedí. No le pedí al Señor en estos días, no le pedí por otras cosas. Le pedí eso, que revelara mi identidad, que pudiera volver a llamarlo Padre. Porque si ven en la historia, el hijo vuelve a buscar trabajo. El hijo no vuelve a que el padre le dé todo. El hijo vuelve a rogar. Y así entré, no volví a pedir al Señor que me dé todo. Volví a tratar de que me llamara hijo. Porque sabía que lo que había hecho no estaba bien. Porque sabía que no me había comportado como Él quiere que me comportara. Porque sabía que aún conociendo la palabra, la negaba. Porque era duro, terco. Pero Él me cambió y estoy muy agradecido por este tiempo. Muy agradecido porque puedo haber pasado años en el Evangelio, muchísimo. Pero en pocos meses el Señor me habló de muchísimas formas. Y es un momento para agradecerle a todos y animarlos a que sigan adelante, animarlos a que revelen su identidad. Agradecerle a mi esposa que estuvo en todo este tiempo, a los pastores, bueno, a Janina y a Jesús, que fueron los que nos invitaron a este lugar, y a cada uno de ustedes que desde que pasé por esa puerta me hicieron parte de su familia. Y eso es lo que hoy trato de hacer, que mi identidad sea esa, de que el que pase por esa puerta trate que sea mi familia, abrazarlo. Me cuesta mucho, pero lo voy a seguir haciendo, abrazar. Y los animo a eso. Y que ese pasaje que está ahí arriba lo tengan, no sé si memorizado, pero que sepan que todas las cosas ayudan a bien. Aún el llanto, aún el dolor, aún la prueba, aún la lucha, aún, no sé, el enojo que tengan contra uno, aún hasta que no lo saluden, todo ayuda para bien. Todo ayuda para bien. Así que, hermanos, los aliento, les animo, les agradezco por todo y nada. Amén. Ay, sí. Amén. ¿Qué les parece si los ponemos de pie? Y sabe que ese versículo, me acuerdo, lo hizo la hermana Gaby. No sé quién. Gaby lo hizo con quién. ¿Qué lo hizo? No sé con qué hermana lo hizo. Y buscamos ese versículo, ¿no? Y también cuando uno lo ve, no es de bienvenida, no es nada, sino que... Y muchos han venido a decir, pastor, vi ese versículo y fue que... Y sí, porque todo ayuda para bien, mi hermano. Y todos los días tenemos que decir, todo ayuda para bien. ¿Qué les parece si por unos minutos hacemos esa adoración? Todo obra para bien.